Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica, de la carrera Tecnologías de la Información. En esta ocasión, de la asignatura de Instalaciones Eléctricas y de Cableado Estructurado, vamos a hablar sobre los principios de transmisión por fibra óptica. Los integrantes del grupo son Natalia Enchundia, Fernando Corrales, Jorge Díaz, Damaris Díaz y Clever Morales. La fibra óptica es un medio de transmisión de datos que utiliza hilos muy finos de vidrio o de plástico para enviar señales de luz en lugar de señales eléctricas. La fibra óptica ofrece numerosas ventajas sobre los medios de transmisión tradicionales, como el cable de cobre. Dichos beneficios, importancia y función los vamos a explicar en el transcurso del video. Hola, soy la estudiante Damaris Díaz y hoy hablaré sobre la introducción a la fibra óptica. La fibra óptica es un hilo flexible y transparente, hecho de vidrio o plástico, que se utiliza principalmente para transmitir luz entre sus extremos. Su diseño permite la transmisión de información a largas distancias con un ancho de banda mayor que los cables eléctricos. Las principales ventajas de la fibra óptica incluyen alta capacidad de transmisión de datos. Permite enviar grandes cantidades de información rápidamente, lo que la hace ideal para telecomunicaciones y redes informáticas. 2. Baja pérdida de señal. A diferencia de los cables de cobre, la fibra óptica presenta una pérdida de señal significativamente menor a largas distancias, gracias al efecto de reflexión interna total. 3. Resistencia a interferencias electromagnéticas. Las fibras ópticas son inmunes a interferencias, lo que las hace adecuadas para entornos con altos niveles de campos electromagnéticos. La fibra óptica es un filamento muy delgado de vidrio o plástico que se utiliza para transmitir luz. Esto permite que las comunicaciones rápidas, de largo alcance y con una capacidad de datos, además de minimizar las pérdidas de señales. Una de sus mayores ventajas es que no sufre interferencia electromagnética, lo que hace que ideal para telecomunicaciones y redes industriales. Entre sus elementos principales están el núcleo, que transporta la luz, el revestimiento que la guía usando el principio de reflexión interna total y el recubrimiento que la protege de daños y humedad. Este funcionamiento se basa en lo que es la ley de Snell, que asegura que la luz se mantenga dentro del núcleo sin dispersarse. Existen dos tipos principales de fibra óptica, que es la fibra de monómodos y lo que es la fibra de multimodos. La fibra de monómodos, que tiene un núcleo más pequeño y es perfecta para largas distancias y alta velocidad, aunque su instalación requiere equipos para más costoso. La fibra multimodos, que tiene un núcleo más grande, es más económica y se utiliza para distancias cortas, aunque puede tener mayor dispersión de señal. Y por último, para conectarlas se utilizan diferentes tipos de conectores como SC, LC, ST o MTP. Hola, mi nombre es Jorge Díaz. Yo les voy a hablar sobre los tipos de fibra. Pero tenemos una clasificación por categoría, fibra monomodo y fibra multimodo. La fibra monomodo es una fibra óptica de núcleo pequeño. En cambio, la fibra multimodo es una fibra de núcleo más grande. Entre la principal característica tenemos que la fibra monomodo tiene un núcleo muy fino, alrededor de 8 a 10 micrómetros. En cambio, la fibra multimodo tiene un núcleo más grande, entre 50 a 100 micrómetros. Las ventajas de la fibra monomodo: tiene un mejor rendimiento a largas distancias, hasta 100 kilómetros, y la fibra multimodo tiene un menor costo de instalación y mantenimiento. Entre las desventajas más considerables es que la fibra monomodo tiene un costo más alto, en cambio la fibra multimodo tiene un menor alcance que la fibra monomodo. Gracias. Compañero.
Como conclusión sobre el tema, podemos decir que la fibra óptica del índice de refracción son críticos para garantizar la eficiencia y la confiabilidad de la transmisión de datos. La fibra óptica monomodo es la más adecuada para transmitir datos a altas velocidades y distancias más largas. Podemos también decir que la segunda opción es la fibra óptica multimodo, que es más adecuada para distancias más cortas. Esto sería como conclusión del tema. Gracias.